Varios de ustedes me habían pedido un tutorial para usar mis pinceles digitales y por fin tuve un momento para hacerles un video un poco más a detalle en donde les voy a explicar cómo uso los pinceles, pero también quería que este video funcionara para mostrar un poco más de mi proceso para hacer ilustraciones digitales con este estilo de pintura tradicional. Para los que me conocen por TikTok o Instagram, sabrán que justamente hace unos meses lancé mi primer colección de pinceles para Procreate, que es el programa que yo uso para ilustrar. En este video les voy a enseñar cómo uso los pinceles de mi set, pero para los que no tengan los pinceles o no usen Procreate, les puede servir para tomar tips sobre ilustración y cómo darles un acabado de pintura tradicional a sus trabajos. Antes de empezar a dibujar, voy a hablar un poco sobre los pinceles que se incluyen en mi set y cómo agrego la textura de papel a mis ilustraciones. Así que si no quieren ver todo eso, pueden saltarse hasta la parte del boceto, que es donde inicio la ilustración. Les dejé marcas de tiempo para que puedan ir a la parte que más les interese. Sin alargar más la introducción, vamos al video. El set que hice contiene 28 pinceles divididos en 3 partes. Los primeros 7 son pinceles de medios secos, como pasteles y lápices de colores, que yo uso para bocetar y crear texturas en mis ilustraciones. Los siguientes 15 son pinceles que imitan el wash. Wash es un tipo de pintura similar a la acuarela, pero más opaco y pigmentado. En el set quise incluir varios de estos efectos y texturas que se pueden lograr con wash. También incluí 6 pinceles que están hechos para usarse con la herramienta dedo. Algunos son para mezclar pinceles de medios secos como el difuminador y otros para mezclar pintura como pincelada con pintura espesa y difuminar con agua. Otra pregunta que muchas personas tienen es cómo agregar textura de papel a sus ilustraciones. Vamos a usar una imagen con textura de papel que pueden conseguir ya sea escaneándola ustedes mismos o comprándola en algún sitio web como Shutterstock o Adobe Stock. Algunas opciones gratis serían Freepik o Pixabay, pero tienen que fijarse bien en los requerimientos de uso de la imagen que descarguen. Yo voy a usar esta imagen que hice en Photoshop a partir de hojas y trazos con wash real. Una vez que tengan su imagen con textura de papel, ponemos la misma textura en una capa encima de todo lo demás. Para hacerlo deslizamos con el lápiz hacia la izquierda sobre la capa y seleccionamos duplicar. Luego cambiamos los nombres para no confundir las capas. La de abajo la llamamos papel y la bloqueamos deslizando hacia la izquierda y seleccionando bloquear. La capa que copiamos la nombraremos textura de papel y la ponemos en modo multiplicar. Para hacerlo seleccionamos la capa y damos un toque en la letra N para acceder a las opciones de fusión. Una vez ahí simplemente seleccionamos multiplicar. Debajo de esta primer capa ponemos otra imagen con textura de pintura que pueden conseguir en alguna de las páginas que les mencioné o hacerla ustedes mismos. Lo importante es que tenga una textura como de pintura seca y alguno que otro brochazo pequeño. Esta imagen la ponemos en el modo de fusión, subexponer color y le cambiamos el nombre a textura de pintura. Luego hacemos un trazo prueba debajo de estas capas, pero arriba de la capa de papel, y jugamos con la opacidad de todas las capas hasta que nos guste cómo se ve. Finalmente agrupamos las 2 primeras capas y le cambiamos el nombre a efecto wash. Y también las bloqueamos para no tener accidentes después. Ahora hacemos una nueva capa entre el papel y el efecto wash. Recuerden que aquí es donde siempre vamos a hacer todos los trazos para que tenga el efecto que queremos. Primero uso el pincel multiuso para hacer el boceto. Es el primer pincel del set y me gusta porque puedes hacer líneas ligeras si aplicas poca presión o líneas más fuertes aplicando más presión. También funciona si quieres sombrear el boceto. Solamente necesitas hacer el pincel más grande y usarlo para sombrear y hacer degradados. Para este boceto hice un line art con el pincel lápiz de color. Aunque al final no lo incluí en la pintura final, me funcionó como un boceto más limpio para seguir pintando después. Antes de agregar color a las ilustraciones, me gusta hacer estudios de color. Esto nos ayuda a elegir una paleta que armonice bien y a tener una idea clara de cómo se va a ver nuestra ilustración al final. Lo primero que hago es copiar el boceto o en este caso el line art que hice. Luego vamos a un nuevo documento, pegamos el boceto y lo hacemos más pequeño.
Después, cópienlo varias veces para experimentar con diferentes colores. Cuando aplico color me gusta que mi boceto no sea negro, así que elegí un color rojo. Para cambiarlo de color seleccionamos la capa en donde esté el boceto y tocamos otra vez para que se abra este menú. Ahí escogemos bloquear alfa. Ahora podemos pintar sobre el boceto sin salirnos de las líneas. Luego configuramos la capa en modo multiplicar y le bajamos la opacidad a la capa para que no moleste tanto al agregar color. A partir de ahora todo lo que pintemos tiene que ser debajo de esta capa para mantener el boceto visible. Normalmente no importa qué pincel usemos para estos estudios, pero a mí me gusta usar el gouache opaco o el gouache seco, porque no tiene mucha variación de color. Un tip es separar los colores del boceto en capas, como el fondo y las formas grandes, para así poder copiarlos en otras miniaturas y no tener que pintarlos varias veces. Como pueden ver aquí, tengo dividido por capas el fondo y las formas básicas de la ilustración, para hacer más fácil el proceso de cambiar los colores bloqueando alfa como les enseñé hace un momento, y así experimentar con varias paletas de color. Al final me gustó este con el fondo azul, así que guardamos la imagen y la recortamos para tener solamente la que tiene los colores que nos interesan. Ahora volvemos al documento donde tenemos nuestro boceto. Para tener la referencia aquí, nos vamos al menú Acciones, luego al lienzo y activamos la opción de referencia. Después damos un toque en Imagen, luego en Importar imagen y seleccionamos la imagen de referencia que habíamos guardado antes. Aquí también cambié el color de las líneas usando bloquear alfa. Ponemos la capa en modo multiplicar y bajamos la opacidad para concentrarnos más en los colores. Comienzo con un color base para la ilustración y utilizo el pincel viejo. Este pincel nos da un acabado con bordes irregulares y agrega mucha textura. Para usar este pincel hacemos trazos largos sin soltar el lápiz para no tener tantas divisiones de color. Para difuminar estas divisiones, seleccionamos la herramienta Dedo y luego el pincel Difuminar con agua y damos pequeños toques donde se necesite, solo difuminando un poco para conservar la textura. Estoy tomando los colores de mi referencia haciendo un toque sostenido en la pantalla para activar el gotero. Para pintar esto, cambié a mis pinceles favoritos del momento, que son el Gouache Pincelada y Gouache Pincelada 2. Uso estos pinceles para pintar objetos que quiero resaltar más en mi composición, porque estos pinceles tienen mucha textura, lo que hará resaltar las partes que quiero. Para usar este pincel, hacemos pincelada por pincelada, en lugar de pintar con trazos largos. Así nos aseguramos de darle la textura y dirección que queremos a las pinceladas. Un consejo para usar este pincel es dar el brochazo y luego regresarnos sobre ese mismo trazo, así conseguimos este efecto de brochazo que se ve muy natural. Estoy dibujando cada objeto en una capa distinta, aunque en los siguientes pasos voy a empezar a juntar capas para que las pinceladas se vean más naturales. Ahora vamos a añadir sombras a la ilustración. Quiero que la fuente de luz esté en esta parte, por eso voy a hacer todas las sombras de este lado de acuerdo con la iluminación. Para las sombras, principalmente uso el pincel Gouache Pincelada. Para lograr una apariencia más realista, podemos usar la herramienta Dedo con alguno de mis pinceles para difuminar y suavizar los bordes en las sombras. Cuando utilizo el pincel Gouache Pincelada, me gusta difuminar con el pincel Gouache Pincelada espesa. Un consejo es no hacerlo demasiado fuerte y pasar el dedo pocas veces para lograr un acabado más natural. En este punto,
Ya había juntado varias capas y al pasar el pincel me da esas mezclas sutiles de pintura que son los pequeños detalles que suman para que nuestra ilustración se vea más realista. Como en esta manzana que me encantó cómo quedó. La dibujé en una sola capa con el pincel wash pincelada e intenté hacerla con trazos muy expresivos y en diferentes direcciones. Vean cómo el pincel te da pequeños cambios de color y además hace que se mezclen los colores. Una vez que agregué las sombras, el siguiente paso es añadir luces, reflejos y detalles. Para las luces y reflejos, seguí utilizando el pincel wash pincelada, pero haciéndolo más delgado. Ahora añado algunos detalles como si fueran lápices de colores. Y descubrí un truco con uno de mis pinceles, el pastel áspero. Si lo hacemos más pequeño y dibujamos con él, nos da un trazo como de un lápiz con mucha textura, que he estado utilizando últimamente en mis dibujos. Con este pinto detalles como los bigotes y las líneas de las hojas. Para estas letras del ticket utilicé el pincel viejo, en un tamaño más pequeño. Este es un buen consejo para usar estos pinceles y cualquier otro pincel. Experimenten con el tamaño, opacidad, presión y hasta la inclinación del pincel al dibujar. Nunca saben qué nuevos efectos pueden descubrir. Y listo, así quedó mi ilustración al final y a Chai y a mí nos encantó el resultado. Si les gustó el video y quieren ver más contenido como este, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. También pueden dejarme un comentario con sus preguntas, sugerencias o temas que les gustaría que cubra en futuros videos. Si están interesados en comprar mis pinceles o mis hojas con el efecto wash incluido para Procreate, les dejo el enlace en la descripción. Gracias de nuevo por ver y espero verlos en el próximo video.